Amén. Traigo un tema muy especial. Yo lo voy a ir desarrollando. Mientras lo voy desarrollando, fíjese que se me vino a la mente algo hermoso. No fue a la mente, sino lo miré por internet. Y es una bulla que está pasando y sigue pasando ahora en internet, que la NASA está comprobando en su totalidad que la Biblia es verdadera. Amén. Y también comprueba que Dios es real y que Dios existe. ¿Sabe por qué razón a veces se comprueba? Porque mire, el tema que traigo en realidad es un tema que yo sé que va a ser de mucha bendición. Diga, las cosas secretas pertenecen al Señor, van las reveladas a nosotros y a nuestros hijos. Y dice la palabra en Deuteronomios capítulo 29, versículo 29: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos toda la palabra de esta ley. Mi alma alaba al Señor. ¿Y sabe por qué dice las cosas secretas? Porque fíjese que nosotros, aún estando en el Señor, llega por momentos un espíritu que es contrario al de Dios, el cual el único fin es llevarte a dudar la existencia de Dios. Cuando estás en medio de problemas, dudas la existencia de Dios. La mayoría de las personas que se apartan de Dios totalmente, se van al mundo, es porque en realidad no han conocido a Dios. ¿Está aquí, iglesia? El conocer a Dios es cuando Dios te revela las cosas. Ahora, mientras están secretas, tú vives una vida, ¿cómo te puede decir? Una vida ficticia, un cristianismo ficticio, un cristianismo a medias con Dios. Pero cuando conoces realmente a Dios, vas a conocer las cosas secretas. Amigo, le voy a decir una pregunta sencilla y simple. Si Dios no existiera, ¿está aquí, iglesia? ¿Por qué somos el único planeta en todo el universo que tiene aire, agua, humanos, animales y todo ser viviente? ¿Está aquí? Si Dios no existiera, le estoy hablando de las cosas reveladas, pero le estoy hablando de que es una revelación todo esto. Si Dios no existiera, ¿está aquí, iglesia? ¿Por qué una nación tan pequeña llamada Israel es la más poderosa de la tierra? Si Dios no existiera, ¿por qué sus armas son poderosas? ¿Por qué sus equipos de guerra son poderosas? ¿Y por qué es la más temida? Si casi estamos hablando que es un país tan chiquito, ¿y por qué usted me puede decir que países tan enormes le tienen miedo? Porque para poder venir contra ella, la Biblia habla del Armagedón, donde todas las naciones de la tierra se unirán para venir en contra de Israel. La Biblia dice en Apocalipsis: y hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Está aquí, iglesia? 1270 días. ¿Está aquí, iglesia? Hollarán. ¿Por qué la Biblia dice hollarán? Porque esta escritura desde hace 2000 años atrás dice hollarán. Si en ese tiempo, ¿cómo puede decir? Es que van a ir con una pala a hacer hoyos. ¿Por qué describe una bomba que es enviada del cielo y es impactada y hace un hueco enorme? Está hablando de hollarán la ciudad santa, bombardearán la ciudad santa. ¿Está aquí, iglesia? 42 meses. ¿Por qué la palabra describe todo eso? Porque nosotros podemos ver en Apocalipsis con exactitud lo que está pasando en este momento. Si Dios no existe, ¿por qué Israel es la nación más poderosa? ¿Está aquí, iglesia? Si Dios no existe, ¿está aquí, iglesia? ¿Por qué nosotros existimos y por qué se gesta dentro de un vientre de una mujer un bebé? ¿Y por qué los médicos no pueden entender ni se puede explicar por qué razón esta semilla puede producir una persona dentro del vientre? Ellos pueden especificar cómo crece el niño y cómo las sustancias de la madre nutren al niño, pero no puede explicar, porque así dice la Biblia, cómo el hueso crece dentro del niño. No puede explicar cómo se forma dentro de su vientre. No pueden entender. Entonces los médicos dicen el milagro de la gestación. Si Dios no existe, amigo y hermano,
cómo es que tú estás aquí y cómo es que yo estoy aquí. Le voy a explicar, vivimos, escúchelo bien, hay revelaciones las cuales no están para la gente del mundo y la gente que vive en el mundo y que no quiere nada con Dios. Son para nosotros. Y yo mientras le voy a seguir hablando, le voy a explicar, le voy a decir algo. Si Dios no existe, porque la palabra de Dios dice en Ezequiel 42 que hay una puerta donde dice que el Señor cruzó, el Señor Jesucristo. Y esta puerta la llaman la puerta de bronce, la puerta dorada o la puerta del oriente. Es la entrada al templo. Y porque este muro nunca fue destruido, y porque esta puerta nunca ha sido destruida, y porque está sellada, y dijo el Señor, nadie puede abrir esa puerta. ¿Por qué razón han habido guerras en Israel? ¿Por qué razón invadieron Israel? ¿Y por qué ese muro no lo han caído? ¿Y por qué esa puerta que habla Ezequiel, que dice que nadie puede abrir hasta que Jesús venga y entre por esa puerta? Ezequiel expresa la vida de Jesús donde dice, yo entraré por esa puerta. Él expresa el sentir de Jesús y dice, voy a entrar por esa puerta. Esa puerta es real, véala por internet, la puerta del oriente. Nadie, escúchelo bien, ni hay terrorista alguno, ni que haya nacido, ni que va a nacer, capaz de penetrar ese lugar, capaz de destruir un tan solo pedacito de tierra de ese muro. Si Dios no existe, porque hay tanta autoridad de Él. ¿Está aquí, iglesia? Yo no sé si está aquí. Dígame si Dios no existe, porque Dios te ha sanado, porque tú has visto la mano de Dios. Siempre buscamos una lógica, siempre buscamos algo para decir que Dios no es real. Yo quiero llevarlo a Eclesiastés capítulo 3 versículo 11. Mire cómo Dios es con nosotros. Es hermoso. ¿Sabe cuántas veces la Biblia dice de misterios? 12 misterios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis vemos 12 misterios. ¿De qué, iglesia? ¿Por qué yo le hablo de misterios y de las cosas secretas de Dios? Porque fíjese que mientras pasa el tiempo, nosotros no anhelamos leer la palabra, no anhelamos buscar esos secretos que están ahí. Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón ¿de quién? De ellos. ¿De quiénes? Diga, de nosotros. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dice, escúchelo, dice que desde el principio Dios puso eternidad en el hombre. Escúchelo, la mayoría de veces Satanás lo único que quiere hacer dentro de su vida, porque como usted no conoce los secretos de Dios, usted no conoce lo revelado de Dios, porque es necesario, y le voy a explicar algo, sin que usted pase a estar en la presencia de Jesús a tiempo completo, aceptándole dentro de su corazón, usted no puede o no tiene acceso a estas revelaciones. Dice que Dios puso eternidad. ¿Y cómo así? Escúchelo, antes de venir a Jesucristo siempre estás pensando en la muerte, siempre estás pensando que un día te vas a morir y que todo se acabó. ¿Está aquí? Luego cuando vienes a Jesús te das cuenta que no era así. No todo se acabó. Dice usted, hay vida después de la muerte. ¿Está aquí? Y hay muerte después de la muerte. Usted va a decir, pastor, ¿cómo es esto? Dice la Biblia que dice que estaba Satanás y sus ángeles y todos aquellos desobedientes, y dice que fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la segunda muerte. Amigo y hermano, hay vida después de la muerte y hay muerte después de la muerte, llamada segunda muerte. Cuando tú ves estos misterios te das cuenta que hay una oportunidad. ¿Está aquí? Y dice que Dios pone eternidad. Entonces tú empiezas a hacer, diga, yo soy eterno. Cuando ya lees la palabra, lloras y dices, yo soy eterno, Señor. Tú pusiste esa eternidad en mi corazón. Entonces ya las cosas no las ves como antes. Ya no se termina el mundo con la muerte. Tú dices, simplemente empieza mi vida. ¿La iglesia? Entonces lo revelado es del Señor, pero cuando te lo revela a ti, te das cuenta que es eterno. Eclesiastés 8:17. Me dice una vez. Y mire, y por más que hagan los científicos,
Jamás le van a hallar lógica, a nada le van a hallar lógica. Le voy a explicar por qué. Mire, nace una teoría desde 1800, 1700, 1600, 1500. Uno tiene una teoría física, de la relatividad y de todo. 1700, 1800 la cambia otro, 1900 la cambia otro, en el 2000 la cambia otro, y seguirán cambiándola y seguirán confundiéndose. La palabra de Dios me dice en Eclesiastés capítulo 8, versículo 17: y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará, aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. No hay forma de que tú alcances los misterios. ¿Está aquí, iglesia? La única forma es que te humilles y te arrepientas y vengas a Él. Empiezas a ver todos los misterios. Una de las cosas que yo quiero decirle es esto: empiezas a ver que tu economía cambia. Empiezas a ver la mano de Dios. Cuando los misterios de Dios empiezan a ser revelados a tu vida, empiezas a ver la mano de Dios. Los misterios que nos son concedidos a nosotros, diga a nosotros, los que creemos en Él. Siga más adelante, Eclesiastés 11:5. Es hermoso este versículo. No traigo mucho, pero al mismo tiempo traigo varios versículos. Eclesiastés 11:5, ¿lo tiene, iglesia? Como tú no sabes cuál es el camino ¿sabes cuál es el camino del viento? O cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Mire, una de las cosas que nosotros ignoramos, y aún estando en el Señor, las ignoramos. Te voy a decir por qué. Nos acostamos, y tal vez ese día que se acuesta usted, su corazón quiso fallarle. ¿Está aquí, iglesia? Pero como la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que los temen y los defiende. ¿Cuántas veces Dios te ha librado de un ataque? Te ha librado de un derrame cerebral. Escúchelo bien, así como nos enojamos tanto y nos ponemos chilitos. ¿Cuántas veces Dios te ha librado de la muerte? ¿Cuántas veces te han esperado para que te maten y Dios te ha librado? ¿Está aquí? Todo el tiempo, escúchelo, ignoras la obra de Dios. Los secretos de Dios es que Él está obrando en tu vida. ¿Está aquí? Pero como no estás en Jesús y no quieres nada con Dios, no te das cuenta y no puedes ver, porque la Biblia dice que el Dios de este siglo, que es Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no crean y se pierdan. Entonces no ves lo que Dios está haciendo por ti. ¿Está aquí, iglesia? Nosotros no vemos. ¿Sabe qué pasa? Nos volvemos muchas veces tan impresionantemente mal agradecidos. Empezamos a reclamarle a Dios y no ves lo que Dios está haciendo por ti, lo que ha hecho por ti y lo que está preparando para hacer por ti. Aquí estamos hablando de tiempo, estamos hablando de tiempo pasado, presente y futuro. Dios está obrando en mi vida. Pero dice la palabra que muchas veces el hombre ignora, así como ignora el viento. Usted se ha parado. Se para y dice: ay, qué rico este aire. ¿De dónde viene? No sé, viene como de acá, dice usted, pero no viene de allá. El aire tiene unas curvas y nunca va a saber usted de dónde viene. Ignora usted el aire. Hay personas que dicen: Dios no existe. ¿Está en la iglesia? Entonces no existe el aire. Cierto profesor, una profesora se paró, eso es real, creo que fue en Inglaterra, no fue en Francia. Se paró una maestra y dice: niños, Dios no existe, dejen de hablar de Dios. ¿Está aquí, iglesia? Y le dice un niño cristiano, levanta la mano: maestra, ¿por qué Dios no existe? Y le dice: porque no lo veo, le dice ella. Bueno, maestra, dice el niño, está bien, Dios no existe, pero tampoco el aire existe. Y le dice la profesora: niño, no sea tonto, el aire sí existe. ¿Y lo ve usted, maestra? No, le dice, pero lo siento. ¿Está aquí? No puedo verlo, pero lo siento en mi corazón. Cuando usted siente el aire, usted no sabe de dónde viene. Le voy a explicar algo. Las cosas de Dios son tan secretas que Dios no te dice que empieces a redarguir con Él, a discutir con Él. Dios solo te dice: cree en lo que yo estoy haciendo. Algunas personas en este lugar
escúchelo bien, tienen que dejar de rebatir con Dios. Tienen que dejar de excusarse delante de Dios. Excusarse con los hombres, excusarse con los vecinos, excusarse con todos. Solo tienen que decir, diga, Dios obra en mí. Diga, Dios obra en mí. Tus misterios obran en mí. ¿Sabe? Algunas personas no saben que Dios está obrando en su vida. Y estamos como enojados con Dios, pidiéndole que Dios haga rápido las cosas. Pero no es así. Dice que así como el aire uno no sabe, así Dios está obrando en usted y en mí. En Isaías capítulo 55, versículo 8, me dice un amén. Esto habla de los pensamientos del Señor. Isaías 55, 8. ¿Me dice un amén? Mire lo que dice esta palabra. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Nosotros, amigos, ¿está aquí iglesia? Mire, cometemos el error y de repente podemos decir, ¿cuál es el plan de este año? Decimos, vamos a hacer un plan de trabajo para que lo que vamos a trabajar en la iglesia en este año, las salidas que vamos a tener. Yo le voy a explicar algo. Yo he aprendido algo en el Señor y es a depender de Él. Si Dios te dice, camina para allá. ¿Sabe qué decía? ¿Qué le decía? ¿Qué le dijo a Abraham? Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Está aquí? O sea que el Señor le dice, bueno, ya empieza a decirle, hermano Nayo, le dice el Señor, bueno, Nayo, vete de tu tierra y de tu parentela, agarra a tu familia, a sus hijos y todo, a la tierra que yo te voy a mostrar. Y el hermano Nayo agarra un bus y brungún. Agarra otro bus y brungún. Y le dice, hermana Marina, ¿y para dónde te dijo el Señor? No me dijo, dice. Solo me dijo que me iba a mostrar. ¿De aquí? Abraham salió caminando y me imagino que su esposa le dijo, ¿y qué te dijo el Señor? ¿A dónde vamos a ir? ¿A qué lugar? No, no me dijo. Él dijo que me iba a mostrar. ¿Sabe que Dios no actúa con una agenda tuya? Actúa con la agenda de Él. Dice, mis pensamientos no son los tuyos. Algunas veces nosotros estamos diciendo, Señor, ayúdame para irme para los estados y hacerme rico allá. Y el Señor dice, si supieras que allá vas a hallar la muerte. Esos no son los pensamientos que yo tengo. Porque yo conozco tu futuro. Yo conozco tu levantar. Yo conozco tu acostarte. Yo conozco tu futuro. Yo sé cómo vas a morir. Yo sé cuándo naciste. Entonces sus pensamientos son diferentes, mucho más altos que los nuestros. ¿Está aquí? Entonces usted diga, Señor, no sé lo que estás haciendo en mí. No sé cuáles son tus misterios. Diga, no sé cuáles son tus misterios. Solo obra en mí. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos y vamos, ya vamos a terminar. Dice en San Juan capítulo 3, versículo 8. Esto es para las personas que son guiados por el Espíritu Santo. San Juan capítulo 3, versículo 8. Me dice un amén. A veces usted puede decir, pastor, ¿por qué usted no hace esto? No, le digo yo. Pastor, ¿por qué usted no hace lo otro? Espere que Dios muestre. Pastor, ¿por qué usted no hace aquello? Espere. Pastor, ¿por qué usted no va de tal persona? Espere. ¿Está en la iglesia? ¿Sabe? No es su agenda y usted no vive por su agenda, si es el Espíritu Santo el cual está en su vida y lo está guiando. Todo se convierte en un misterio. Diga, todo se convierte en un misterio. San Juan capítulo 3, versículo 8. Me dice una vez si lo tiene. ¿Quién lo dice? Jesús. Y es Jesucristo el que está hablando. Dice en el 8, 3:8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Está aquí? Cuando tú eres nacido del Espíritu, no tienes agenda, no tienes reloj, no tienes hora, no sabes de mañana. ¿Está aquí, iglesia? Alguna gente que cree que un siervo ungido de Dios es una persona que tiene detallado el enero, esto, en febrero, esto, marzo, en abril, esto, y ¿está aquí, iglesia? Eso es de hombres. Yo no sé si entiende. Yo no sé si algunos de repente a veces todavía siguen pensando que yo estoy loco. Yo sé que algunos de repente dicen que yo estoy medio loco, que no soy completo. Porque de repente algunos les digo, bueno, vamos a salir a las 2 de la tarde y salgo a la 1. ¿Está aquí? Yo no sé si algunos no me han entendido, pero así es. Cuando yo le digo, tengo salida para tal lugar, Dios me manda para tal lugar, es cuando tú eres guiado, tú no tienes agenda, tú no tienes ni idea dónde Dios te va a mandar, ni qué vas a hacer. Si Dios te dice te vas a ir a la loma allá,
¿Y qué voy a hacer si te vas a ir a la loma allá? Esta iglesia. Pero nosotros decimos, ¿y para qué, Señor? Te vas a ir para la loma allá. Es cuando usted le dice a un niño, va a traerme un fresco. ¿Y para qué quieres ese fresco? Queda. Anda a traerme fresco. ¿Y quién se lo va a beber? Que me vaya a traer el fresco. Usted, yo sé que no era así, pero así era yo. Hasta que casi me pegaban. ¿Esta iglesia? Así somos nosotros. Dios nos manda algo y va a preguntar, ¿y cómo vamos a hacer? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué va a hacer? ¿Sabe que cuando Abraham llevaba a su hijo, la iglesia, llevaba a Isaac y le dijo a Isaac, Padre, ¿y dónde está el sacrificio? ¿Sabe que Abraham no le quería decir que era él el sacrificio? Dios le pidió a su hijo que lo sacrificara. ¿Y sabe qué le dijo él? Jehová Jireh. Diga una vez. Diga Jehová Jireh. ¿Ah? El Señor proveerá. Usted puede decir ahora, pastor, es que como usted está gordito, usted no le falta la comida, usted no tiene problemas ahorita económicos. Usted, le voy a explicar, los he tenido como usted quiera. Si usted se diera cuenta, nosotros vamos a Tegu con mi esposa y a veces comemos hasta las 3 de la tarde. A veces venimos a comer hasta las 5, sin comer nada. Estoy acostumbrado a comer, a no comer. Estoy acostumbrado a toda área. ¿Está en iglesia? Desde pequeño nací en cuna de oro. Luego se divorció mi padre con mi madre. Terminé comiendo tortillas sucias del suelo. Después de estar comiendo como rey, 5 trabajadoras me servían como rey. Luego el muchacho tuvo 5 años y tuvo una vida como un perro. Luego estuvo tirado en una aldea llamada El Saladino, comiendo tortillas sucias. Mi papá nos había dejado un tiempo, se fue a trabajar y la encargada no nos daba comida. Teníamos un hambre terrible de iglesia. Si yo no me comía hasta hojas del hambre. Escúchelo, sé vivir en las buenas, en las malas, en la ruina, como sea. ¿Sabe por qué razón? He entendido que es un proceso que Dios pone en el ser humano para que comprenda que no se sabe de mañana. Deje de estar preocupado por mañana. Él tiene cuidado de usted. ¿Cuánto lo creen? Y dice el que es guiado por el Espíritu Santo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, más ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No hay agenda. Diga, no hay agenda. Estos misterios, le voy a decir, son revelados a nosotros. Aquí finalizo en primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6 en adelante. Con esto finalizo, es una lectura muy hermosa. Y mientras la leemos, yo quiero que usted le entienda lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Sabe que todos esos misterios son revelados a nuestras vidas, las que Él nos ha revelado. Sabe que hay varios misterios que la Biblia habla, pero este es uno de los más hermosos. ¿Lo tiene? Primera de Corintios 2:6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni del príncipe de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterios, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para... Diga, nuestra gloria. ¿La iglesia? O sea, para que sean glorificados sus hijos. Mire qué hermoso, dice el 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni aún ha subido el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, a uno profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en el hombre? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe
las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para Él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, la espiritual juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros, diga, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos una vasta revelación a nuestras vidas. Dios te revela todo. Te voy a decir algo. Mire, si tú eres guiado por el Espíritu Santo, tu negocio va a prosperar. Si tú eres guiado por el Espíritu Santo, en tu trabajo vas a prosperar. Si tú eres guiado por el Espíritu Santo, Él convierte el desierto en campo fértil. Donde hay desierto y hay árido, tierra árida, Él la convierte en agua. Le voy a explicar. La iglesia, tal vez tienes una enfermedad. Aquí hay personas con enfermedades. Póngaseme de pie. Vamos a pedirle al músico que suene un poquito. Tal vez hay enfermedades ahí que tal vez el médico te dice, hey, peligroso, te vas a morir. Yo no sé a quién esta noche Dios le está hablando. Y tú sabes que es una enfermedad peligrosa. Yo no sé por qué el Señor me pone esto en mi vida. Pero yo te voy a decir algo. Hay un misterio grande. Y es que Jesucristo vino a esta tierra a sanar los enfermos, a echar fuera demonios, a libertar los cautivos. Jesucristo vino a esta tierra, escúchelo bien, a morir en la cruz del Calvario. Y dice que por sus llagas nosotros somos curados. Esta iglesia, Jesucristo vino a esta tierra a darte libertad cuando tú no te la merecías, cuando yo no me la merecía. Nadie se la merece, pero Él vino a esta tierra y vino a revelar lo del Padre, y vino a revelar los misterios de Dios. Si esta noche Dios te está tocando, si esta noche Dios está diciendo, yo puedo sanarte. Lo que el médico puede decirte que no es curable, aquí hay enfermedades incurables. Algunas personas todavía no lo saben, algunas personas sí lo saben. Hay enfermedades que has estado luchando por ellas. Yo le voy a decir, en esta noche Dios va a hacer una obra especial.